Y sobre todo hablando de unitarios y federales, la pregunta X, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Bueno, esto empieza a partir de la independencia argentina, en realidad un poquito antes, después del primer grito de libertad, el 25 de mayo de 1810, un tiempito después nomás, comienza esta dicotomía de, bueno, nosotros vamos a ser libres, pero ¿cómo nos gobernamos ahora? Entonces, lo cierto es que aquí en Argentina sucedió lo mismo que sucedió en otros países de América, que se encontraron de repente con el poder sin saber cómo se gobernaba, qué era lo que había que hacer, estaba todo por hacer en realidad, estaba todo desordenado. España que amenazaba con volver al poder, Inglaterra que también se convertía en una potencia marítima muy importante, el imperio portugués que quería avanzar por Brasil. Entonces, ante todo esto, empezaron las diferencias entre los compatriotas. Y estaban aquellos que creían que eh, directamente Argentina debía arreglarse el interior como pudiera y ellos con Buenos Aires como poder central ya estaban bien. Eh, Esto era representado sobre todo por los unitarios, que creían en la centralización del poder, en Buenos Aires como un lugar autónomo que manejaba el mayor ingreso, que eran las rentas de la aduana, el puerto, y entonces controlaba qué entraba, qué no entraba, qué salía, qué no salía, y eso en esa época significaba mucho poder. Por eso Buenos Aires era perfectamente sustentable de esa forma. Entonces aquellos políticos, que algunos terratenientes, otros con muchos contactos en el exterior, tenían directamente un control sobre la aduana y sobre la ciudad de Buenos Aires, eran los que no querían perder sus privilegios y retrasaban cualquier intento de eh, un ordenamiento de leyes y de los distintos poderes del gobierno como se lo conoce hoy. Entonces, todo empieza a partir de esa resistencia de Buenos Aires y los federales de las distintas provincias que fueron teniendo sus primeras ideas de un país con reparto equitativo, con distribución de la riqueza, cosa que se fue demorando. El primero que habló de esto fue precisamente Artigas. Así que en algún programa nos hemos dedicado a él. ¿Y qué representaba Artigas? Artigas representaba el primer federalista de nuestro país. En aquel momento, como ya dijimos, él estaba en la banda oriental, pero fue el primero en hablar de una reforma agraria, del reparto equitativo de tierras, de la distribución de la riqueza, de la distribución de las rentas de aduana, de la idea de educación para todos, de hacer escuelas en distintos lugares del país, de bueno, tratar de generar los primeros vestigios de las industrias, ¿no? De toda esta idea que un poco chocaba y molestaba en Buenos Aires. Tal es así que incluso Artigas fue muy perseguido y en un momento hasta fue declarado como un enemigo del país, muy injustamente, porque Buenos Aires decidió que precisamente José Artigas sea más peligroso que incluso los mismos realistas. Estamos hablando de 1812, 1813, cuando eh, todavía no éramos independientes, simplemente porque esa declaración de independencia se iba demorando, precisamente porque había muchas personas que representaban los intereses de España y que veían en esto sus privilegios, la caja chica. Entonces, injustamente Artigas era una persona muy molesta para ese poder oligárquico de Buenos Aires. Al mismo tiempo, tenemos que mencionar, por ejemplo, que estas disidencias, un poco que habían comenzado un poquito antes ya, con esa primera junta de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, en donde Mariano Moreno también hablaba de imitar algunas cosas
que había visto y había leído de las políticas de Estados Unidos, en las cuales ya se veía un país federal, donde todas las provincias tenían su poder, su autonomía, pero al mismo tiempo estaban unidas y representadas en un poder único dentro del país. Entonces, esa equidad que promulgaba Mariano Moreno y que después intentó de alguna manera Artigas, encontró sus primeros escollos, y a partir de ahí también las primeras batallas que surgieron entre unitarios y federales. No, muy importante. Quiero invitarte con un mate, pero tengo muy caliente el agua. Después le voy a pedir a Julieta un poquito de agua, un vasito de agua frío para poder agregarle. Pero yendo a esto que estás comentando, ¿qué pasó entonces en la Asamblea de 1813? Esa asamblea es muy importante. Hay algunas cuestiones que son importantes que se sancionaron en 1813. Pero el tema principal por el cual fue convocada esa asamblea no se discutió. Esa asamblea fue convocada para declarar la independencia, fue algo que se postergó 3 años más, y además también para organizar políticamente el país. Entonces fue como un primer intento de una constitución, ¿no? Pero esa asamblea terminó tratando otros temas y dejando de lado estos que eran tan importantes, precisamente por estas cuestiones políticas, ¿no? De hecho, por ejemplo, los diputados orientales, los de Artigas, que venían para esa asamblea, fueron detenidos injustamente, no llegaron a participar de la asamblea, porque en aquel momento el triunvirato, que era representado, por ejemplo, por uno de los mayores, uno de los personajes más nefastos de la Argentina, que fue Alvear, habían acusado a esos diputados orientales de que no habían sido elegidos en buenos términos por la gente. Y en realidad era justo al revés, eran los únicos diputados realmente que habían sido elegidos, que eran representantes de ese pueblo. El resto eran diputados que habían llegado incluso por fraude o por otras cuestiones de arreglos, de coimas. Pero entonces en esa asamblea se trató algunas cosas importantes, ¿viste? Por ejemplo, la aprobación del escudo, bueno, la cuestión que tiene que ver con la esclavitud, con ciertas, con el reconocimiento de ciertos pueblos originarios. Algunas cosas fueron importantes de la asamblea del año 13, pero no se llegó a lo que se necesitaba para organizar el país, ni tampoco a declarar la independencia. A partir de ahí el poder queda en manos de Gervasio Posadas, que era el tío de Alvear, o sea que había un acomodo ahí. Ese poder también empieza a tambalear porque tiene ciertos conflictos, seguía siendo muy centralista la cuestión, el interior estaba cada vez más pobre, y ahí sucede un hecho muy particular en 1814, que es cuando precisamente entre 1814 y 1815 Napoleón retorna, Napoleón caduca, entonces los españoles retornan al poder. Cuando los españoles retornan al poder, Alvear, Carlos María Alvear, tuvo mucho miedo con esta situación y decide exiliarse en Brasil, y le escribe a los ingleses diciéndoles que nosotros queríamos ser directamente colonia inglesa, aduciendo de que si nosotros seríamos colonia inglesa podríamos ser Australia o sea, una cuestión muy, muy de traidor, ¿no?, con la patria. Además de eso, le entrega todos los secretos militares a los enemigos. Cuántas armas teníamos, cómo estaba formado nuestro cuerpo de soldados. O sea, realmente, Alvear, como tantas veces lo mencionamos, que en cada pueblo hay una calle. Acá en Colón hay una calle Alvear, en San José hay una calle Alvear. Y sin embargo fue una de las personas más nefastas, porque fue un gran traidor de la patria, gran enemigo de San Martín, y sobre todo, ¿no?, entregando con todo lo que estaban haciendo Güemes en el norte, Belgrano con el ejército del norte, San Martín tratando de preparar el ejército para el cruce de los Andes, y Alvear directamente le da todos los datos al enemigo y le dice a Gran Bretaña que nosotros queríamos ser colonia inglesa. Tenemos la calle Alvear.
Por todos lados. por todos lados. Por todos lados, y la avenida más cara de la Argentina es la avenida Alvear en Capital Federal. Cerré la idea que te interrumpí, pero se me vino eso a la mente, por eso. No, es que está bien. Digamos, eso sucedió Ujú. en ese lapso. Entonces, a partir de ahí, esto por supuesto enoja mucho a San Martín, que fue el que dijo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar para declarar la independencia? Y entonces, un poco por las diferentes presiones, hay un desorden general del gobierno, eh, y por todas estas cuestiones que tenían que ver con la desconfianza que ya había hacia Buenos Aires, es que se convoca el Congreso en Tucumán. Ujú. Precisamente se hace en Tucumán como un lugar, digamos que equidistante y más neutral, ¿no? Ahora, da a pensar que fue definida con ese objetivo la Asamblea del 13 de no tocar esos temas importantes, de evadirlos prácticamente, dilatar el tema incluso, más si en el 14 él toma esa acción para Inglaterra. ¿Qué promesa le habrán hecho, no? Uno, si se quiere poner en ese momento, el manejo, la historia habrá dicho, te damos que manejes vos la Argentina, por decirte algo, Sí, es si se probable. entregaban Es probable. entregaba el país. De hecho también Alvear fue uno de los primeros que quiso sacarse de encima a San Martín cuando San Martín había llegado en 1812. Alvear y Rivadavia son los dos principales enemigos de San Martín durante su vida en Argentina. Le hicieron la vida imposible, ¿no? Y, y por eso es que también lo mandan a capturar a Belgrano y a detenerlo en el Ejército del Norte, cosa que San Martín no hace. Entonces hay muchos entretelones. Cuando nosotros decimos, bueno, qué lío que hay entre los políticos que se pelean uno con otro y se dicen una cosa y otra. Esto que vemos hoy pasaba en 1810 en adelante, o sea, tenemos una historia que es así. Y lamentablemente, cuando se empieza a dividir este país en unitarios y federales, representados por el color blanco los unitarios y rojo los federales, comienza lo que se llamó la Guerra Civil, que fue la más larga de la historia mundial, que duró muchísimos años desde aquel entonces, ¿no? Desde 1814 hasta 1880. Así que eso también trajo consecuencias a lo largo de la historia porque retrasó a nuestro país en un montón de aspectos y al mismo tiempo en un montón de ideas que hasta el día de hoy se siguen discutiendo. Y ahí se ve bien marcado el poder, digamos, de los que estaba concentrado, incluso hasta las riquezas, porque ese puñadito de personas podía mover como quería las piezas, aunque había muchos habitantes de la Argentina que estaban perdiendo la vida defendiendo y pidiendo libertad. Sí, por supuesto, y que además no eran tenidos en cuenta. Ellos veían Exacto. ellos veían esas peleas como unas peleas que no le correspondían, que a ellos no les interesaba, que no le tocaban, que no eran parte del país. Por eso también perdimos tanto territorio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, lo que hoy es Paraguay, Uruguay, Bolivia. eh, Básicamente esto sucede en una gran parte de la provincia de Misiones. No se sentían representados. No, no, por supuesto, Ah, no les interesaba tampoco, porque ujú. ellos estaban bien con lo que tenían. Ellos Claro. controlaban la aduana, estaban bien. Entonces, esto hay que decirlo, porque realmente sucedió y fue parte de nuestra historia, ¿no? Algo así sucedió también en Colombia, cuando Simón Bolívar hizo la campaña libertadora y dejó a Santander, que era su ladero en Colombia. Simón Bolívar siguió En con... Colombia, Simón Claro, Bolívar. en Colombia, ¿sí? Ajá. Bueno, él gana sus primeras batallas ahí en Colombia por la libertad, deja al mando a Santander, que había estado luchando con él, que había sido un hombre muy noble en el campo de batalla, Ujú. y después avanza sobre Ecuador con parte del ejército bolivariano y parte del ejército argentino, después avanza también sobre Venezuela para liberar Venezuela, y después termina la campaña en Perú con un encuentro en San Martín y todo. Pero algo parecido sucedió con él porque en Colombia, Santander, una vez que tuvo el poder, Ujú. empezó a priorizar otras cuestiones de la burocracia y la oligarquía de Bogotá y no le enviaba recursos
a Bolívar. Incluso hasta en una campaña que Bolívar le había pedido dinero, le envió monedas falsas. Así que ahí también hubo un montón de entretelones. Entonces, se habría arreglado en otro lugar. sí, por eso digo siempre hay que tratar de evaluar todo el contexto, porque a veces nos pasa de que yo escucho por ahí decir afirmaciones o conclusiones muy rápidas sobre personajes de que realmente hay que analizar cómo era el contexto, la coyuntura del momento, qué es lo que pasó. Por supuesto que varios de ellos se pudieron haber equivocado. Después de todo eran seres humanos, ¿no? Pero hay muchas cosas que por ahí no son tan fáciles de analizar en un primer momento, sino que necesitan mayor reflexión, ¿no? Exactamente. ¿Y sobre la Constitución de 1819? Ese fue un intento de constitución nacional que también se sanciona, pero que tenía realmente un aspecto súper centralista porteño, que nuevamente no tocaba los puntos importantes que pedían las provincias y que además lo que hacía era no solo ratificar, sino duplicar ese poder, esa concentración de poder y de riqueza de Buenos Aires. Con lo cual, esto desató en un mayor enojo y en grandes conflictos en todo el interior. Conflictos que ya separados los bandos, cada uno, había algunos que estaban con los federales y otros con los unitarios, lo que hicieron fue acrecentar estas guerras civiles. Entonces, en medio de estas guerras civiles, ya imaginemos el contexto, San Martín estaba intentando conseguir dinero para llegar al Perú. Imaginemos que si a Buenos Aires no le importaba la provincia de Entre Ríos, ni Corrientes, ni Misiones, menos le iba a importar Perú. Claro. Y en realidad no entendían de que San Martín decía, hasta que no terminemos de derrotar a los españoles que hay acá, esto no se va a terminar, no vamos a ser libres de verdad. Pedía fondos, esos fondos no le llegaban, y entonces a San Martín incluso lo obligan a volver, lo intiman a volver para combatir a todos aquellos federales que estaban armando sus rebeliones. Por ejemplo, Artigas, Ramírez, Estanislao López, Quiroga. Y San Martín se niega porque él dice que él nunca va a empuñar su sable contra un hermano, un compatriota. Él no le interesaba, y lo dice bien claro, por más allá de cualquier postura política que tenga, él no iba a combatir contra otro argentino. Entonces, bueno... Un ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, un ejemplo porque que eso también fue un poco lo que lo terminó de enterrar a San Martín en cuanto al gobierno de Buenos Aires, porque Claro. nunca más le dieron nada, nunca más lo trataron de todo, bueno, de inepto, de déspota, de todo. Así que esto también sucedió y eso fue desatando después un caos en el cual, por ejemplo, hubo 3 gobernadores el 20 de junio de 1820, el mismo día que murió Belgrano, hubo 3 gobernadores en Argentina. Ese mismo día. Ese mismo día, pero dentro del mismo caos que hubo. Por eso la Claro. muerte de Belgrano pasó desapercibida, porque era tal claro, el lío que había. Sí. Qué bárbaro. O sea, algo que se repitió después que Sí. tuvimos en la crisis del 2000, Ajá. en una semana. O sea, ¿iban abandonando o cómo? Y había mucho conflicto social. Ujú. Y esto estaba en un punto muy álgido entre los unitarios y los federales, y entonces se desataron muchos conflictos que además terminaron con un montón de víctimas inocentes, ¿no? Porque Claro. ahí eran guerras civiles, era matar o morir a todos. En esa época no tenían avión para escapar. Como No. en otros casos acá más cerca que hemos tenido, ¿no? Sí, claro. Que se han ido después en avión ¿te acordás, no? Sí, Ese sí. presidente. ¿Y qué pasó qué sucedió con Ramírez? Bueno, Ramírez representaba ese caudillaje tan valiente del interior, ¿no? Y era una de las personas, uno de los laderos de Artigas, que había aprendido mucho con Artigas y que habían formado un ejército muy interesante para combatir el centralismo porteño,
y que además, bueno, tenía como socio también a Estanislao López en aquel momento, y como enemigo, como uno de los enemigos, a Manuel de Zarratea, que representaba a Buenos Aires. Pero las ideas de Francisco Ramírez eran muy interesantes, la organización de Entre Ríos en cuanto a la parte administrativa, la parte de educación, los derechos de las mujeres, que hay que mencionarlo porque en ese momento la mujer, eh, vamos a decirlo, nadie le daba pelota. No. Pero él fue uno de los primeros en hablar de la importancia de la mujer. Entonces, en cuanto a esas ideas, hay que decirlo, fue muy interesante. Lo que pasa es que él se pelea con Artigas simplemente porque Francisco Ramírez termina, después de lo que había sido la batalla de Cepeda, ¿no? Termina haciendo un pacto después con Estanislao López y con Zarratea para dejar de lado las diferencias y empezar a construir algo juntos, cosa que Artigas lo ve como un error porque Artigas considera de que era el momento de avanzar sobre Buenos Aires, ya que ellos habían derrotado a Buenos Aires, tenían el poder para avanzar. Entonces Artigas considera que eso es un error político de Ramírez. Esto determina en que los dos al final se enfrentan. Francisco Ramírez derrota a Artigas y Artigas se va al exilio. Y tiempo después, bueno, Francisco Ramírez también encara este proyecto de la República de Entre Ríos, del cual ya hemos hablado un poco, que duró poco tiempo, y en 1821 Francisco Ramírez termina siendo derrotado y traicionado por por el propio Estanislao López y por gente con la que él mismo había sido engañado, con gente con la que él creyó que había pactado también. Entonces un 10 de julio de 1821 en Córdoba es precisamente donde Francisco Ramírez pierde su vida en manos de las fuerzas de López. Eh, Así que ahí se termina un poco la leyenda de Pancho Ramírez, un caudillo que Sí. además tenía todo para avanzar con este proyecto federal, pero por esos misterios de la historia termina truncada esa posibilidad nuevamente. O la mala información, porque vamos a tener en cuenta que tenían meses para tener comunicación o que lleguen los mensajes, porque si vamos a las ideas de Artigas con la de Ramírez, eran las mismas prácticamente, y Sí, que por eso. terminen enfrentados, no creo que sean por egos, digamos, de poder, sino el otro quería realmente avanzar, y qué sería realmente lo que frenó a Hay... Ramírez a avanzar, porque tenía razón para mí, Mm. lo que está diciendo lo que quería hacer Artigas. No, claro. Lo que pasa es que están aquellos... esto es un debate entre historiadores también, ¿no? Están aquellos historiadores que dicen como que Artigas quería seguir manejando todo desde allá y hablan de una cuestión media egocéntrica de Artigas y que Ramírez dice, no, mirá, ya está. Ahora arreglate vos, yo ya no quiero más guerra y pacto. Y hay quienes dicen que ese fue el peor error de Ramírez porque fue pactar con los mismos, con los que vos ya habías derrotado, que una y otra vez te habían demostrado que, que eran personas que no se podía confiar. Y la historia cuenta que al final Artigas termina exiliado y Francisco Ramírez termina muerto. Claro. Y muerto y traicionado. Entonces, evidentemente, algo de razón tenía Artigas, desde mi punto de vista, por lo Exacto, menos. que lo iban a traicionar, que no iban a hacer una paz Sí, absoluta, digamos. sí, claro. Y después el tiempo le dio la razón. Claro, aparte que lo que decía Artigas es, nosotros ya los derrotamos, ahora es el momento de avanzar y de construir un país federal. La Madrid de Espejo, donde estaba Espejo, Che te voy a dar una linda noticia, Espejo fue una mujer, Ajá, Manuela Espejo, Manuel Espejo. una mujer de las más importantes de la independencia latinoamericana. Bien. Esta mujer ecuatoriana fue un poco una de esas mujeres formadoras de otras mujeres que hablaba acerca de, se le revelaba a la Inquisición, al poder, al machismo, y era vista como una cualquiera, ¿no? En aquellos años era como una mujer que pensaba y que se rebelaba, que tenía sus propias ideas frente al poder,
era una cualquiera. Una época que la mujer tenía que ser un decorado. ¿De Por qué año supuesto. estamos hablando? Bueno, estamos hablando precisamente de las guerras de la independencia entre 1810 y 1820. Ella jugó un papel fundamental, incluso para convencer a un pueblo muy sumiso que tenía mucho miedo de lograr esa independencia, y además fue la que sembró varias ideas de la libertad en Manuelita Sáenz, que fue la mujer de Bolívar. Así que es una mujer interesantísima para hablar de ella junto con otras mujeres que fueron tan importantes para la independencia y no se las menciona, injustamente no se las menciona. E incluso cuando hablamos de las calles en Argentina, el 94% de las calles son nombres de varones. Sí. Solo el 6% son nombres de mujeres. Por supuesto, resalta la figura de Eva Perón, ¿no? Pero en realidad... Sara Neira, por ahí. Sí, por ahí sí, pero hubo muchísimas más. Entonces, la mujer de... Macacha Güemes, después tenemos un montón de personas como, bueno, Remedios del Valle, claro, Juana Zurduy, ni hablar. Entonces, esto creo que también es una deuda pendiente. Una deuda pendiente. Yo ni hablar, si estaría en mi poder, cambiaría un montón de nombres de calles. Sí. Y se busca quizás, que no está mal, el nombre de especies de aves o nombre de alguna flora y fauna autóctona, y no se sigue buscando a las mujeres que hicieron historia. Sí, no me parece mal tampoco, como vos decís, tampoco. Está bueno, pero también a veces hay nombres de calles que uno dice, viste, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? ¿No? Claro. Y bueno, o muchas calles que tienen nombres de batallas, pero en realidad se podría mencionar a aquellas personas que fueron importantes. Por ejemplo, este fue un hombre, ¿no? Pero hablamos de Bartolomé Zapata, pero Bartolomé Zapata fue importantísimo en la historia de Entre Ríos, lo hemos mencionado, el primero que se rebeló ante esa invasión esa invasión realista de 1811 y casi no tiene calles. Bueno, así saludamos a Hugo, que Hugo es un seguidor del programa, y dice, qué gracioso sería que le pongan un nombre de calles a los que ocupaban distintos lugares en las bandas militares, que una vez contó Ricardo, porque de ahí vienen algunas palabrotas. Hugo, no, pero tiene razón. Y Leo... Imaginemos Avenida de los Pelotudos. Claro, la gente que no escuchó esa edición, vaya a YouTube, va a encontrar, porque eso era un puesto dentro de las batallas. No es una ofensa, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, ni hablar. Bueno, entonces, vayamos al personaje que me habías preguntado, que era la Madrid, ¿no? Así, un saludo muy especial a Roberto Jordán, nuestro compañero de trabajo allí en lo que es San Salvador, en Radio El Brillante. Muchas gracias. Le gusta el programa de historia, lo escucha siempre. Así que, Roberto, muchísimas gracias. Te dedicamos este segmento que queremos saber todos, acá Sofía también. No dicen quién es la Madrid. Está en toda la expectativa, sí, ¿viste? Estamos hablando mucho de quién fue la Madrid. Bueno, Gregorio Araoz de la Madrid fue un unitario, ¿no? Pero un unitario muy particular. Le decían el inmortal. Fue enterrado 2 veces y de las 2 veces se escapó de su tumba. ¿Lo enterraban vivo? Y claro, pero pensaban que estaba muerto. ¿Epilepsia? No, que en realidad, bueno, la Madrid decidió formar parte del bando unitario. Con esas contradicciones de la historia, él, uno de los hijos de la Madrid, tuvo 13 hijos. Uno de los hijos de la Madrid era ahijado de Rosas, que Rosas terminó siendo enemigo de la Madrid porque Rosas representaba el federalismo y la Madrid, en este programa que estamos hablando de los unitarios y federales, estaba en el bando de los unitarios. Pero antes de esto hay que decir que la Madrid combatió junto a Belgrano en el Ejército del Norte, que formó 150 hombres para ir a pelear al Alto Perú, que se dispuso toda su artillería también para combatir en la independencia americana. Entonces tuvo un papel importante en la independencia argentina. O sea, lo que quiero decir es que no por ser unitario lo vamos a invalidar, vamos a caer en este error histórico de invalidar todo lo que había hecho antes. Lo que sucede es que
Cuando él toma parte del bando unitario, también participa en muchísimas contiendas con uno de sus enemigos más acérrimos, que era Quiroga, precisamente. Entonces, en estas guerras que estamos mencionando entre unitarios y federales, sucede en octubre de 1826 una batalla frente a Quiroga, donde él combate con 15 personas, es rodeado por 15 federales de Quiroga, en donde le fracturan el tabique, le cortan una oreja, le dan una herida punzante en la panza y recibe además una herida de bala en la cabeza. Oh. Queda sangrando. Entre medio de todo ese tumulto, lo tapan con tierra. Y después uno de los jefes del ejército federal de Quiroga pregunta si la Madrid había muerto. Y dicen, sí. ¿Ustedes aseguraron que haya muerto? Porque ya todos sabían que era un loco de la guerra, un soldado excesivamente bueno con las armas y muy duro, muy rústico. Entonces manda al campo de batalla nuevamente a ver, y la Madrid ya no estaba. La Madrid se había escapado, se había refugiado en un rancho y ya 2 meses después estaba nuevamente queriendo combatir. Tremendo. Sí, tremendo, Un tremendo. duro. Él estuvo en total en 164 combates. Algunos. Sí, algunos poquitos. 164 combates. Además de eso, había recibido 10 heridas en la cabeza. Y ni hablar la cantidad de heridas que tenía en el cuerpo. Por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Combatió frente a Facundo Quiroga en varias oportunidades. Después, por ejemplo, en la batalla de Oncativa lo venció, pero en otras también fue derrotado. Y él formaba parte de ese bando unitario junto por ejemplo, el Manco Paz, era el General Paz, que hoy lo vemos en la avenida General Paz, hoy lo tenemos presente en esa avenida de... Ese mismo Paz. Ese mismo Paz era. Así que, bueno, él estaba en contra de esa federalización del país. Él creía que las provincias también se tenían que arreglar solas, y siendo que él era de Tucumán, pero era un unitario. Y entonces, en cierta forma, por esos misterios de la historia, él toma parte de un bando que en realidad a él no lo beneficiaba. Claro. Pero además de esto, hay que decirlo, después termina siendo parte del ejército de Urquiza, de un ejército federal, para derrocar a Rosas, que Rosas también era federal. Entonces la batalla de Caseros se da el 3 de febrero de 1852 entre Urquiza y Rosas, que los dos eran federales. Sí. Y la Madrid participa, o sea, se une al ejército de Urquiza, siendo que la Madrid era unitario y Urquiza era federal. Fijémonos todas las, digamos, las contradicciones que tiene nuestra historia, ¿no? ¿Algo lo hizo cambiar? Sí, quería derrotar a Rosas. Quería Era sacar a Rosas del su poder. objetivo. Sí, era como que su objetivo, No claro. importaba de No qué importaba, bando. pero bueno, sí. Y bueno, sí, por estas cuestiones fue llamado el Inmortal, ¿no? No, y tremendo. Aparte no sabía que 2 veces lo dieron por muerto, más allá de todas las heridas. Sí. Y vos decís tantas batallas, 160 batallas, y hablamos de unas pocas, y cuántas no se nombran. Totalmente, Millones. ni hablar. No, ni hablar. Eso por supuesto que también fue así. Pero bueno, es un personaje del cual se habla muy poco, Sí. pero valía la pena traerlo a colación. Y además también, entre las cosas buenas que hizo, porque después, bueno, hay cuestiones que son altamente discutibles, como estas ideas que adoptó del centralismo porteño, pero entre las cosas buenas que hizo tiene que ver su influencia en aquella penosa muerte de Manuel Dorrego, otro personaje sumamente importante. ¿Y quién fue Manuel Dorrego? Manuel Dorrego fue un federal que tuvo un proyecto de país excelente, truncado, pero excelente,
que si hubiese continuado el proyecto País de Manuel Dorrego, hoy estaríamos hablando de otra Argentina. Comienza su gobierno. Le ponía todas las fichas. Sí, por supuesto. Aparte, él tuvo 2 años de gobierno muy buenos, pero de organización del país, de insistir con una constitución, de una reforma agraria, del impulso a la educación, del reparto equitativo de tierras y de la distribución de la riqueza. Pero, y Manuel Dorrego había formado parte del ejército, también había estado con Belgrano, había formado parte del ejército de San Martín en la lucha por la independencia, junto con Lavalle. Y Lavalle era unitario. Dorrego llega al poder después de Rivadavia, que Rivadavia llega al poder para que no llegue San Martín al poder. Fijémonos todos los laberintos que hay, ¿no? Porque cuando San Martín vuelve de su campaña libertadora, en 1824, primero lo intentan matar. Después de que había liberado los 3 países, a San Martín lo intentan matar. Entonces, cuando él llega, era un potencial candidato a quedarse como presidente de la Argentina en aquel entonces, ¿no? Surge otro paradigma que aparece. Claro. Rivadavia. Aparece Rivadavia, que dona un sillón, que es el sillón de Rivadavia, ¿no? Que después se lo lleva a la casa, así que ese sillón que está en la Casa Rosada no es el de él. ¿Está seguro usted? No, eso ya está. ¿De acuerdo al revisionismo? Eso ya está, se lo lleva él para la casa nomás. Pero bueno, fue el primero en ocuparse ese sillón. Entonces Rivadavia, junto con Alvear, que volvemos a Alvear, el traidor de Alvear, no sé si recordás, hace un ratito estuvimos hablando. Sí. Bueno, Alvear inventa una fake news de la época, que saca un libro que decía Autobiografía del General San Martín. Como que San Martín mismo escribió esa autobiografía donde él dice que era ladrón, que maltrataba a su esposa, que no le interesaba al país, que era corrupto. Él mismo se acusa. Y eso fue un libro que escribió Alvear. Sí, y entonces San Martín, imagínate, tuvo que irse al exilio después de todo eso. Claro, era una cosa tras otra, intentan matar, un quilombo bárbaro. Y uno de los que hace justicia precisamente fue Lamadrid, que se encargó de decir que esto que había hecho Alvear era una mentira, ¿no? Entonces llega al poder Dorrego. Dorrego encara un proyecto de país sumamente interesante y truncado por otra vez el centralismo porteño, que estaba perdiendo sus privilegios, sus intereses, y entonces le empiezan a llenar la cabeza a Lavalle. Esteban Echeverría decía, que también era otro unitario, y decía, Lavalle es la espada sin cabeza. Mira. Porque era un excelente soldado, incluso hasta desafió a Bolívar en un momento, pero era una persona que no pensaba, que actuaba por impulso, ¿no? Entonces, dentro de esto, como que le fueron llenando la cabeza a Lavalle, y Lavalle termina fusilando a Dorrego. Tremendo. Primero hay un golpe, Dorrego pierde el poder, Lavalle lo termina fusilando, y Lamadrid fue uno de los primeros que le dijo que no lo haga, que piense bien lo que estaba haciendo, que reflexione, que esta no era la actitud correcta. O sea, intervino muy bien ahí Lamadrid para tratar de impedir ese fusilamiento de Dorrego, que no lo consiguió. Entonces a Dorrego lo fusilan. ¿Qué tipo de fusilamiento? ¿Como juzgado y ahí lo fusilaban, como uno ve en los documentales? Bueno, es que en realidad acá hay otro dato interesante de la historia. Había una persona de apellido Del Carril que le sugiere a Lavalle que no lo puede fusilar sin un juicio previo. ¿Y qué juicio quiere? Dice Lavalle. Invéntele algo. Entonces le inventan un juicio con cualquier excusa y ya estaba dictaminado que lo iban a fusilar. Y Lamadrid le presta su chaqueta para taparle la cara en ese fusilamiento con el cual él no estaba de acuerdo. Y esa persona Del Carril, que fue la que dijo, invéntele un juicio, fue el primer ministro de Justicia de la Argentina. Oh, qué bárbaro. Así que así arrancó la Corte Suprema, digamos. ¿La justicia en la Argentina? Sí, parejito arrancó, qué hermoso. ¿Qué representaba Rosas? Bueno, después del fusilamiento de Dorrego, Lavalle queda en el poder un tiempo,
no sabía, no era buen político Lavalle. Ahí es cuando San Martín retorna a la Argentina y decide irse al exilio definitivamente porque ve que Lavalle y Dorrego, dos personas que pelearon al lado de San Martín, se estaban matando entre sí. Eso no lo soporta San Martín y se va definitivamente al exilio. Y entonces el gobierno de Lavalle fue un caos y termina llegando Rosas al poder, que representaba a los federales. Rosas empieza un gobierno administrativo, se lo llama el restaurador de las leyes, precisamente porque en muchas cosas en cuanto al ordenamiento administrativo y jurídico del país, Rosas las hizo muy bien. Y en cuanto a la defensa de la soberanía frente a los ingleses y los franceses, también lo hizo muy bien y le valió el regalo del sable de San Martín, que San Martín se lo deja en su testamento a Rosas, por la defensa de la soberanía. Ahora, San Martín estaba muy en contra también de la política interior de Rosas, que la política interior era una política de, si bien él era federal, termina traicionando esa causa federal, porque termina dilatando la organización del país y una vez que está en el poder en Buenos Aires, continuaba siendo un gobierno centralista. ¿Se aburguesó tan Sí, rápido? tal cual. Se aburguesó y llegó al punto en el cual, después de eso, después del pacto de Cañuelas y demás, Juan Manuel de Rosas terminaba siendo casi un unitario más. Era un federal, pero actuaba como un unitario. O sea, nosotros tenemos que decir que hizo cosas muy interesantes por el país, pero realmente dilató la creación de la Constitución, algo que le pedía Urquiza, que era uno de sus principales referentes. Urquiza era una persona muy cercana a Rosas. Había combatido con él, lo había defendido. Y así también sucedía con Quiroga, por ejemplo, Facundo Quiroga, que fue otro de los que le dijo bueno, con el Chacho Peñalosa también, ¿no? Personas que le dijeron a Rosas, ¿hasta cuándo va a esperar para sancionar una constitución, para organizar el país? Y él seguía dilatando esa cuestión, ¿no? Y esto terminó llevando al país a el enfrentamiento con Urquiza, ¿no? Tremendo. ¿Y qué representaba Urquiza en todo esto? Más allá de... Urquiza, como dijimos, como en principio ya había sido gobernador de Entre Ríos varias veces. Entre Ríos era la segunda provincia más importante del país en cuanto a economía, ingresos y demás. Entonces no era una provincia cualquiera. Y Urquiza era una persona con mucho poder, que además respondía a Rosas. Rosas era su jefe político. Pero Urquiza ve que Rosas no estaba representando los intereses del federalismo. Entonces es ahí cuando empieza a, de alguna forma, empezar a construir lazos de poder. Primeramente es eso lo que hace. Acto seguido, Rosas cada año presentaba su renuncia al cargo. Y entonces esa renuncia era una forma de renovar su poder, porque en realidad sabía que nadie quería agarrar el poder, que nadie lo iba a agarrar. Y entonces él lo terminaba agarrando y es como que ahí tenía la excusa perfecta para gobernar a su antojo. Hasta que un 1 de mayo de 1851 se conoce el famoso pronunciamiento de Urquiza, en el cual él se pronuncia ante Rosas y le dice, bueno, si usted renuncia al poder, lo agarro yo. Y ahí es donde empieza la pelea final que determinó en la batalla de Caseros, donde Urquiza forma un ejército grande con ayuda de otros federales y también del Imperio del Brasil, y termina derrotando a Rosas en una pelea que se da el 3 de febrero de 1852, en la cual pelearon 20.000 hombres del bando unitario, 21.000 hombres del bando federal, ¿no? Y ahí a la vez se presta ahora la confusión de, ¿era entre la batalla entre unitarios y federales? Porque Rosas estaba considerado federal, pero se comportaba lo último como un unitario. Sí. Entonces, ¿podemos hablar de una batalla entre unitarios y federales? En realidad, lo que
sucedió ahí es que estaba todo mezclado, porque imaginemos que en el ejército de San Martín, Ujú. perdón, en el ejército de Urquiza estaba la Madrid, que era unitario, y Claro. estaba Sarmiento, que también era unitario. Y en el ejército rosa había algún que otro federal y había otros unitarios. Así que... Entonces ya estaba muy tergiversado el ujú, asunto. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede es que, bueno, Urquiza derrota a Rosas, Rosas se va al exilio. Contrario a lo que muchos dicen, ujú. una de las pocas personas que ayudó a Rosas en el exilio fue de Urquiza. ¿Y lo ayudó? Sí, lo ayudó Ujú. porque él tenía un respeto hacia Rosas, tenía una buena relación, pero no estaba de acuerdo con algunas acciones políticas. Y una vez que Rosas estaba en Inglaterra y que se había ido al exilio, en, en muchas cuestiones el mismo Urquiza le enviaba fondos. Era Y honorable Urquiza. en estas cosas sí, Ujú, después tuvo otros errores, ¿no? ujú. Pero en ese momento, cuando Urquiza entra triunfante a Buenos Aires, unos días después de la batalla de Caseros, y empieza esta nueva etapa, lo primero que hace es convocar a las provincias Ujú. para firmar un pacto y sancionar la Constitución, y el 11 de septiembre de 1852, apenas unos meses después, comienza el golpe de Estado de Buenos Aires contra Urquiza, Ajá. que era el máximo representante del país en ese momento, y entonces Buenos Aires se separa de la Argentina. Era como el nene caprichoso que decía, Claro. bueno, si no se hace lo que yo quiero, nosotros declaramos la guerra y nos separamos. Entonces continuaron las guerras civiles. Eso te iba a preguntar, ¿se puede saber cuántas batallas hubo y cuántas víctimas? Sí, estaba pensando en eso justamente para decírtelo, pero antes quería redondear Sí. las ideas con respecto a esto porque cuando Urquiza, a través de las bases de Alberdi, logra sancionar la Constitución en 1853, gobierna la Argentina con capital en Paraná, la Confederación Argentina, pero sin Buenos Aires. Y en el medio de esos continuaron las batallas, incluso las batallas en donde Urquiza le ganó y derrotó 3 veces a Buenos Aires. Y después está la famosa batalla de Pavón, que es un tema que vamos a tratar cuando hablemos de Urquiza, pero esto es como Ujú, el momento bisagra en la historia, porque ahí es donde ujú. tenían todo para ganar los federales y triunfan los unitarios nuevamente. Oh, Así oh, que bueno, esto sucede a ajá. partir de esa famosa batalla en donde después de esto, bueno, Urquiza ya no estaba en el poder, continúa Derqui, después viene Mitre, después Ah, también viene Sarmiento, y, y esto también deriva en lo que sucedió con Urquiza después, cuando es asesinado por los propios federales ujú. al mando de la revolución jordanista de Ricardo López Jordán, que era medio hermano de Francisco Ramírez, y que había sido uno de los soldados de Urquiza, y que así como Urquiza había sentido que Rosas había traicionado a los federales, Jordán sintió que Urquiza traicionó a los federales también. Wow, o sea que Es un fue... lío bárbaro, ¿viste? Pero bueno, así había sí. sucedido, así había sucedido. Ujú, Entonces, con respecto a esto, se cree que en los años entre 1814 y 1880, bueno, como dije al principio, la guerra civil más larga de la historia mundial, sí. se estima más o menos que murieron más de 60.000 personas, Ujú, más o menos, más o menos. y además hubo 431 batallas Ujú. Oh, que equivalían a 95 guerras de Malvinas, más o menos. impresionante. Sí, o sea, es una cosa increíble. Por eso decimos, Ujú, ¿qué país se va a recuperar eh, ujú. después de eso? O sea, fijémonos todos los años que hemos perdido en estas batallas entre unitarios y federales. Y sí, y aparte, ¿cómo concluye esto? ¿Cómo termina? La última batalla fue en 1880, en agosto de 1880, eh, en Corrientes, y esa batalla se desata por las diferencias que había con respecto a la capital federal. Porque la capital federal, como la conocemos hoy, todavía no había sido eh, elegida como capital del Ajá. país. Y había muchos proyectos dando vuelta, uno por ejemplo de José Hernández, Sí. el autor del Martín Fierro, Ujú, que proponía a Rosario como capital, porque además Rosario también tenía puerto. Esa era una forma de descentralizar el poder
de la aduana, ¿no? No es mala esa. No, por supuesto que no era mala. Rosario queda cerca. Siempre estuvo cerca, dijo Fito. Había un proyecto de llevar a la Patagonia y había otro proyecto de llevar al centro, a Belville, en Córdoba, la capital. Todos esos proyectos, por ejemplo, uno de los que lo defendía también era Carlos Tejedor, y esos proyectos fueron truncados uno tras otro por gente como Mitre, como gente que representaba el unitarismo y después el liberalismo más por ahí más ortodoxo, y que terminan sancionando en 1880 a Capital Federal, a la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal. Sí. Tantos años. Sí, a partir de ahí se sancionó esa capital, porque justamente los que triunfaron a la larga fueron los unitarios. Sí. La historia demandó entonces que bueno, precisamente fue Buenos Aires el lugar elegido, y lo poco que quedaba del federalismo fue derrotado por estas cuestiones del poder centralista porteño. Y entonces en 1880, después de la última discusión, que era eso, concluye esta situación. Y a partir de entonces también se propone pintar la Casa Rosada de rosada. Ese color rosa es por la mezcla del rojo y el blanco. Fue una idea de Sarmiento. Sarmiento propuso que, como el blanco era representado por los unitarios y el rojo por los federales, si uno mezcla esos dos colores te sale el rosa. Entonces, como un símbolo, un acto simbólico de unión, casi romántico, era pintar, claro, era pintar la Casa de Gobierno de color rosa. Y ahí quedó la Casa Rosada. Sí. Bueno, de paso aprendimos algo. Sí, totalmente. Bueno, seguramente muchos lo sabían esto. Ahora, quizás suene cursi esta pregunta, pero la historia, ¿te ha hecho llorar con el revisionismo? ¿Te ha dañado el corazón? ¿Cuál fue la parte de la historia que ibas mirando que sentiste dolor, que te hirió? ¿Esta, por ejemplo, o otras? Esta, en realidad, a mí me da más pena por el tiempo perdido, por los proyectos que se fueron cayendo de la idea de un país federal, equitativo, que hasta el día de hoy no tenemos. No somos un país federal, no somos y fijémonos que nosotros hoy prendemos la tele, y el habitante que está en Purmamarca le cuentan que está cortada la avenida General Paz, ¿no? Estamos hablando de los medios nacionales, ¿no? Sí. Entonces, muy poco se sabe del interior, y cuando sale el interior es por malas noticias. Sí. Pero así en todo, el reparto sigue siendo algo totalmente inequitativo. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones por resolver. Si hablamos de cuestiones que den tristeza en la historia, yo creo que algo que generalmente me da mucha tristeza es lo que sucedió a partir de la conquista de América con Cristóbal Colón. Entonces, justo que vamos a hablar de ese tema el próximo programa, hay historias realmente que vale la pena ser contadas, pero que generan mucha tristeza. Generan tristeza. Sí, creo que la próxima semana vamos a estar el viernes, vamos a anunciarlo. La idea era estar este viernes, pero vamos a ver el tema a tiempos porque hay una presentación de una escuela que queremos estar, pero coincido con vos en esta última reflexión. Es algo que se dibujaba de una manera distinta, te la enseñan de una manera diferente. Los que conocían un poco o veían la historia desde otro lugar no te decían nada hasta que tengas cierta madurez. Sí. Y después uno... yo me siento cómplice de que se siga enseñando solamente la parte de colonizaron y le educaron y trajeron toda alegría, salvo la parte de civilización. Claro. Bueno, también no quiero escaparme de la realidad, porque esto, si bien la historia trata mucho el pasado, esto es un pasado bastante lejano. Estamos hablando de más de 500 años. Hay una canción de León Gieco que se llama 5 siglos igual, que habla precisamente de eso, y bueno, es muy, muy triste, ¿no? Pero si hablamos de la historia reciente, yo creo que otro fragmento de la historia
que a mí me moviliza muchísimo es la dictadura militar de 1976. Eso me gustaría mucho que habláramos. Sí, Tenemos ya vamos a hablar. gente en Entre Ríos muy... Sí, ese es un tema realmente muy triste, muy triste. muy triste Entonces, y lo hemos vivido en primera persona algunos que somos hijos de alguien que ha estado en algún lugar donde pasaron cosas. claro, por supuesto. Aparte, me acuerdo que hace un tiempo nosotros estábamos con mi mujer dando una, una conferencia que ensambla historia y música, Ujú. que se llama Canciones por la Democracia, en la cual yo hablo un poco del contexto histórico, pero también mostramos algunas canciones que fueron censuradas en la última dictadura. Entonces vamos desde Samba de mi Esperanza hasta como La Cigarra, alguna de como Inconsciente Colectivo de Charlie, ¿no? Ya tenemos el programa de Claro. música. Vivi, prepárate. Y bueno, y en ese contexto yo escribí una canción que se llama ¿Dónde estás? Que habla de una persona que busca a su pareja que había desaparecido y que todos los días ponía el plato sobre la mesa y le esperaba nuevamente y bueno. Y me acuerdo que fuimos a San Salvador, que aprovecho para mandar un saludo a la gente de San Salvador que siempre nos escucha, Exacto. y en la sala de San Martín, en San Salvador, cuando presentamos todas las canciones, cerramos con esta canción y, y hubo gente que estaba llorando de la tristeza que le provocaba. Ujú. Uno por ahí no busca ponerlos mal, Sí, sí, pero sí. la gente que lo vivió de cerca lo siente muy profundamente. Y, y las personas que no lo vivieron tan de cerca por cuestión generacional y todo, pero que se empapan un poco en la historia, yo creo que también, Sí, ¿no? sí, sí. O qué impotencia enterarte después lo que pasaba por debajo de tus pies y no lo veías. Simplemente había gente que, por ejemplo, trabajaba en el ferrocarril y te dice, en la época de los militares nunca se atrasaron en el pago. Ah, sí, 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 claro. Cobraban en tiempo y forma. Sí, claro. Ese tipo de A mí nunca me situación. molestaron esas cosas. Sí, y después ver otras, creo que también los sacude mucho, no es que, digamos, no vean la realidad, eso hay que reconocer, pasa que estaba dado a la situación, pero dicen en el interior no pasaba, en el interior pasaba, y hay gente que, mi madre estaba en Federación Pupila, en un colegio de monjas, porque si estabas en zona de campo era muy difícil concurrir diariamente a las escuelas, si te quedaban lejos, lo más lógico era ponerlos de pupilos o pupilas, Ujú. y han entrado, contaba, con caballos adentro Sí, de la iglesia sí, a totalmente. golpear chicas porque eran todas pupilas Sí, mujeres por las dudas, digamos, a las más sí, grandes. y de Y en el hecho, medio del campo, ¿qué van a hacer? Me decían, mamá. no, claro, y de hecho, bueno, tenemos una persona desaparecida acá en Lievis, que hay un monumento, También. tenemos tres en San Salvador, o sea que en el interior también sucedió. Y hay un libro súper interesante que se llama Los vuelos de la muerte, que Ujú. habla de todas esas personas que arrojaban al delta entrerriano. Muchos Habla de eso. desaparecidos fueron arrojados ahí. La verdad que queda el tema, no sé, vamos Sí, a ir quedó. cambiando la agenda. Agendate esto, por favor. Nosotros le vamos a decir gracias a la gente de la tele. Sí. Me gustaría que te despidas con los amigos de Canal 10 en la pantalla que nos siguen. Bueno, por supuesto, un saludo grande para toda la gente que mira el programa, que gusta de este programa aquí por Canal 10, Detrás de la Historia. Gracias a vos, Anita, a los directivos del canal y a todo el público que siempre nos ayuda, Ujú. que a veces nos hace correcciones, nos Sí, podemos equivocar. A veces también dentro de toda la información que uno quiere dar puede cometer errores, así que aquellas personas que también nos ayudan con este tipo de cosas, les sí. pedimos disculpas y les agradecemos también. Apasionado del tema, ¿no? Porque por ahí uno quiere indagar y trato de no ser descortés y por ahí pisar tus dichos, pero uno aprende muchísimo. Gracias Emiliano en la edición, como siempre, gracias Julieta en las cámaras, gracias a vos que estás del otro lado de la pantalla de Canal 10.